Hemos llegado al final de la semana en la que hemos aprendido un poco, la verdad, sobre la cosmovisión bíblica, porque la verdad es que para conocer la cosmovisión bíblica hay que estudiar toda la Biblia y así usted va a tener un panorama completo de lo que Dios nos enseña en su palabra y cómo quiere que vivamos. Pero lo que hemos aprendido hoy espero que nos ayude y de hecho vamos a comentarlo como en un resumen para que puedan fijarse esos conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido durante estos días y porque en tus manos de amor siempre estamos seguros de que seguimos lo que tu palabra enseña y estamos en tu verdad. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al principio de la semana, pastor, estuvimos estudiando un poco acerca sobre nuestro modelo, el Señor Jesús, y cómo Él, al encarnarse en este mundo, Dios hecho hombre, como dice la Biblia, tuvo que desarrollarse en todas las áreas porque, como se destacaba ya, el ser humano es integral y la Biblia lo destaca, lo hemos destacado en todas estas lecciones. Pero entonces, ¿por qué en esta parte de la cosmovisión bíblica que hemos estudiado esta semana nos concentramos tanto en el cuerpo, la mente, lo tocábamos, la mente de Cristo, el ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué relación tiene eso con nuestra preparación final? Pero ¿cómo eso en realidad nos escuda? Saber todo esto de los engaños que ya hemos estudiado, Satanás perpetúa con eso de la inmortalidad del alma. Muy bien, recordemos que hemos estado estudiando prácticamente ya casi durante un trimestre acerca de los engaños de Satanás con respecto a lo que sucede después de la muerte, Lastimosamente se han aceptado las visiones, diríamos, del pensamiento griego, platónico, de que hay un alma inmortal. Pero al estudiar esta semana, por ejemplo, el desarrollo de Jesús y al estudiar acerca de la naturaleza humana según la cosmovisión bíblica, nosotros nos damos cuenta de algo que yo quiero resumirlo hoy, y es lo siguiente, que para que exista el pensamiento, por ejemplo, en este momento yo estoy pensando, usted está pensando, las personas que nos están escuchando están pensando, para que exista el pensamiento, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una estructura física, tiene que haber un cuerpo y tiene que haber un cerebro. En el cerebro se procesa el pensamiento. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que no hay un proceso de pensamiento fuera de ese sistema o de ese mecanismo. Eso es bien importante. Entonces no hay una conciencia separada de ese cuerpo y de ese cerebro. Si yo muero o si una persona muere, simplemente ese pensamiento, el que yo tenía, ya no va a existir. Ya no. ¿Por qué? Porque no hay algo aparte de eso, y lo vimos en el desarrollo de Jesús. Por eso la Biblia enfatiza que Él crecía espiritualmente, Él crecía físicamente, Él crecía también socialmente. Es otra de las facetas que nosotros estudiamos esta semana. Y Jesús pues crecía también en sabiduría, o sea, Él crecía intelectualmente. Eso fue en la vida de Jesús, debe ser también en nuestra vida. Por eso es que nosotros estudiamos, ok, si la mente es el centro donde se genera el pensamiento, hay que tener un cuerpo para tener la mente, para tener el cerebro, digo, y que ahí se procese el pensamiento. Entonces tenemos que cuidar cómo nuestra mente está procesando el pensamiento, y tenemos que colaborar con los factores que ayudan para tener ese pensamiento. Como por ejemplo el cuidado físico, la alimentación, el agua, el descanso, etc. Muy bien, y vimos que Dios ha dejado es un representante, pero que Dios ha dejado un agente, esta palabra creo que es la mejor, para ayudarnos para tener los pensamientos correctos y no ser engañados, que es el Espíritu Santo. Pero recordemos que todo eso se da mientras una persona está en el cuerpo. Si una persona ya no está en el cuerpo, su pensamiento, todo el proceso de pensamiento simplemente ya no existe. Y eso está a tono con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, lo que decía en Eclesiastés Salomón. Dice su envidia, su odio, su amor, lo que sea que una persona era en vida, simplemente
pereció. Por eso es tan importante enfatizar esto, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro pensamiento y recibir la guía del Espíritu Santo. De esa manera conectamos por qué esta lección, esta semana, es prácticamente, podríamos decirlo, como un marco de todo lo que nosotros hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Excelente, pastor. Y bueno, a propósito de hacerlo ese marco de lo que hemos estado estudiando, una pregunta más en esa línea es: ¿por qué debemos siempre tener claro que el Espíritu Santo nunca va a guiar a ninguna persona ni a un grupo fuera de lo que ya ha sido revelado en las Escrituras? Correcto, porque Dios no puede contradecirse. Quien inspiró las Escrituras fue el Espíritu Santo. La Biblia dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si Él ya dio este mensaje, no puede venir y decir otro mensaje contrario, porque Dios no cambia, dice la Biblia, y el Espíritu Santo es Dios, de paso. Entonces, Él nunca nos va a llevar a una verdad diferente. Notemos que eso, a veces con los seres humanos, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, un padre le da una orden a sus hijos y a veces los padres damos ciertas órdenes, ¿verdad? Y le decimos, mira hijo, un ejemplo, yo voy a salir, tú te quedas en la casa, no le abras la puerta a nadie, no le abras. ¿Por qué decimos eso? Porque de repente puede llegar alguien, toca la puerta, está su padre, y no, en este momento no se encuentra. Es que él me dijo que le entregara esto, pero ¿cuál era la orden que el padre le había dado? No, no le abran la puerta a nadie. Eso es apenas un ejemplo minúsculo de la importancia de seguir instrucciones. El Espíritu Santo ha dejado instrucciones, nosotros tenemos que seguirlas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que va a decir un mensaje contrario al que dice la palabra de Dios. Pero que este enemigo está tan bien disfrazado que el mensaje contrario lo lanza usando la figura de Dios. Por eso es que hay tanto engaño en este mundo, claro, porque no es una falsificación sencilla la que el enemigo ha hecho. Y lo vimos esta semana en una historia de por ejemplo, un hombre que aparentemente él estaba caminando ya en el camino cristiano, pero que no había sido convertido, y todavía el enemigo estaba usando su mente, estaba manipulando su mente, estaba en peligro. Y Pedro le dijo a Simón el mago, está en Hechos capítulo 8, mira Simón, estás en gran peligro, tienes que arrepentirte, o sea, tu corazón no es recto, o sea, tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es tremendo, hermano Gerson, porque qué terrible es saber que pueden haber situaciones en nuestra vida que no vienen de Dios directamente. Y la semana pasada, por ejemplo, se habló de algunas de esas cosas, de situaciones que pueden ocurrir en la vida de las personas, son sobrenaturales, claro, pero que no vienen de Dios. De ahí la importancia, otra vez, es de ser guiados por el Espíritu, y Él nos ha dejado una norma para saber si es el Espíritu que está guiando, y es lo que está escrito en la palabra inalterable de Dios. Amén. Y bueno, finalizando con el tema de la preparación, porque tocamos este tema y hablamos sobre estar listos hoy, aparece una cita que me gustó muchísimo, pastor, y esta fue escrita en el periódico Señales de los Tiempos. Y dice así: vivan la vida de fe día tras día, no se vuelvan ansiosos, ni se aflijan por el tiempo de angustia, para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensando, me temo que no resistiré en el gran día de la prueba. Deben vivir para el presente, solo para este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir en una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice. Y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Y me llamaba la atención esta cita y quisiera por eso terminar con esta pregunta. Pastor, preparación no significa que uno va a estar ansioso por el futuro. ¿Cómo podemos lidiar con el hecho de que sabemos que Jesús viene, está eso en el futuro, para nosotros lo vemos en el futuro, no sabemos cuánto tiempo, y a veces tendemos a pensar que prepararse es estar pendiente del
del periódico, de la noticia, de la red social, de quién es el presidente, de quién es el que está dirigiendo tal lugar, y ver todo eso. Pero por muy importante que eso pudiera ser para alguien, ¿por qué eso no es la preparación real? Y más bien podría llevarnos a estar angustiados o con un tiempo de angustia previo, como dice Elena de White. Bueno, ya tenemos un ejemplo en la Biblia de lo que es tener información, pero no ser transformado. Y es el ejemplo de los antediluvianos, o sea, los que vivieron antes del diluvio. A mí me llama la atención cuando vamos a Mateo 24:14, que Jesús dice, y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Cómo que no conocieron? Si Noé les predicó, 120 años les habló. Claro, ellos escucharon nada más, pero no tomaron el mensaje al corazón y no dieron los pasos necesarios para que ese mensaje transformara su vida. Por eso me llama la atención esa declaración, porque no basta solo con conocer. Una persona puede, como vimos la experiencia de Simón el Mago esta semana, decir que cree, ser bautizado, andar a la par de los que son, en el caso de Simón de Felipe, que era un líder en la iglesia cristiana, y podemos estar ahí en todo eso y todavía no ser convertidos. Wow. Eso es terrible. Eso es terrible. Podemos estar en la iglesia, nuestros nombres pueden estar escritos ahí, pero todavía no ser convertidos. ¿Por qué? Porque descuidamos lo que decía esa declaración. Descuidamos lo que es vivir para el presente. Vivir para el presente. Hoy debemos asegurar la victoria contra el yo. Hoy vivir una vida de oración. Hoy pelear la buena batalla. Entonces, creo que eso es lo más importante. No solo es tener el conocimiento de lo que va a ocurrir o acontecer, sino, ok, ¿qué estoy haciendo yo para prepararme? ¿Estoy venciendo ese pecado que yo sé que está mal? ¿Estoy siendo una persona que refleja en mi vida los frutos del Espíritu? ¿Estoy orando más? ¿Estoy leyendo más la Biblia? ¿En qué estoy dedicando más el tiempo? ¿De quién estoy hablando más? Si queremos tener la mente de Cristo, y ahí en el material complementario había una declaración también que hablaba acerca de que tenemos que hablar más de Jesús. De hecho, ¿de qué hablamos más? ¿De qué conocen las personas que hablamos más? De lo que hablemos más es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si yo hablo de Cristo, indica que Cristo está en mi corazón. Si yo no hablo de Cristo con otras personas, pues Cristo no está en mi corazón, está en mi mente ahí teóricamente, pero no está en mi vida práctica. Y por eso esta semana la invitación es un llamado no solo a prepararse, que nos estamos preparando todo el tiempo, pero nunca estamos listos. Sí. Es como cuando vamos a salir, ¿verdad? A veces, o vamos a hacer una actividad y hay personas que dicen, sí, yo aquí me estoy preparando, pero nunca están listos para el momento que se necesita. No es así. Nosotros tenemos que estar listos hoy. ¿Cómo estamos listos? Haciendo todas estas cosas que mencionamos que deben ser hechas hoy. Amén. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que hoy todos los que estamos aprendiendo de la palabra de Dios podamos tomar esa decisión y decir, Señor, hoy te entrego mi corazón. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección de esta semana. Te damos gracias porque has dejado en nuestro cuerpo maravillosamente creado los mecanismos necesarios y suficientes para poder pensar, para razonar y para recibir la guía de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que si el cuerpo es el medio a través del cual nosotros somos autoconscientes del mundo que nos rodea y de todas las cosas, ayúdanos para cuidar nuestro cuerpo, como hemos estudiado esta semana. Ayúdanos para que nuestra mente pueda ser dirigida por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer la preparación necesaria cada día, buscarte mejor. No queremos solo tener una teoría, queremos ser convertidos totalmente, Padre. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este mensaje y que todos aquellos que te amamos podamos tomar la decisión hoy de hacer lo que debemos hacer para ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.